aquí en nuestros estudios y en esta mañana de domingos tenemos el placer de recibir al licenciado Ángel Elías. Ángel, muy buenos días. Hola, buenos días Luis, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes. Bueno, un análisis que vamos a hacer es, con él, que es un especialista, sobre el desarrollo de las vías navegables y la importancia que eso tiene y la implicancia en la producción de para nuestra provincia y para el país. Ángel, lo venimos charlando durante muchos programas, ¿no? El desarrollo de las vías navegables y eso todo lo que significa, ¿no? para el desarrollo de la producción, ¿no? Sí, bueno, la verdad que con expectativas se espera el cambio de gobierno, bueno, con la idea de que algunas cosas avanzaron, otras no tanto, pero sobre todo con las vías navegables creo que la principal preocupación es la que tiene que ver con la vía navegable troncal, que sería lo que comúnmente se denomina hidrovía, que es en todo caso la necesidad de hacer de la manera más urgente posible el contrato de bases y condiciones para que se pueda licitar a un dragador internacional sobre la base de un esquema donde ese dragador le paga directamente el peaje a quien draga, es decir, que no se intermedia con el dinero que fluye desde el momento que se le paga al dragador, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta la necesidad de que haya una competencia limpia entre las distintas fábricas de los distintos dragadores, que son los más importantes del mundo, los que se van a presentar cuando se concrete esta concesión. Por supuesto que como hubo tantos idas y vueltas, hoy la Administración General de Puertos es la que tiene a su cargo el funcionamiento de la hidrovía, de la vía navegable troncal, es decir, quien detecta dónde hay que dragar y indica a qué lugar el concesionario que está funcionando drague, ¿no? Bueno, eso en muchos casos genera algunos problemas porque, bueno, es necesario entender que la Administración General de Puertos no tiene que ganar dinero con el peaje que cobra, y que ahora, como está en una situación un poco más angustiada económicamente, también está recurriendo a cobrarles peaje a las embarcaciones bolivianas y a las embarcaciones paraguayas. Y esto significa un problema, porque en realidad acá hay un convenio internacional, hay un acuerdo internacional para que esos tres países que no tienen salida al mar puedan tenerlo desde acá. Y para la Argentina es muy importante que eso lo hagan, ¿no? Por ejemplo, viene permanentemente soja de distintos lugares, de Brasil, de Bolivia, para poder poner en marcha la molienda. En muchos casos no alcanza con la soja propia, y en otros donde la calidad de la soja nuestra no alcanza los estándares, y por lo tanto se tiene que mezclar con otro lado, con soja que proviene de otros países. Por lo tanto, el verdadero beneficio que se da ahí es que se beneficia la navegación, se beneficia con una autopista del río que funcione correctamente, sobre la base de que se mejoran los costos logísticos, porque no es lo mismo cargar un barco completo que tener que hacerlo por la mitad porque no alcanzó la profundidad del dragado, y que entonces hay que ir hasta el puerto de Bahía Blanca, por ejemplo, para completar las cargas. Ese es un problema muy fuerte, porque genera muchos aumentos de muchas facturas que tienen que volver a pagarse, no hay que pagarle al que traslada, etcétera. En vez, si el barco llega directamente hasta la zona de upriver, como le decimos, que es San Lorenzo, Puerto San Martín y Timbúes, puede salir de una manera rápida y eficiente. Ese contrato está demorado en 2 años, y cada año que no se drague va a costarle a la Argentina $1.000 millones. Es una cifra muy importante, que en definitiva es una cifra en contra de la producción. Un tema que se dialogó mucho, ¿no?, cuando se planteaba la posibilidad de la renovación o el cambio, ¿no?, de conducción del tema de la hidrovía, es la desviación del canal Magdalena. Ahí hubo un punto de conflicto, ¿no? Sí. ¿Hacia qué lugar podría llegar a beneficiar o no, este punto? Sí. Bueno, en realidad el canal Magdalena es un canal que se utilizó y se utilizó durante mucho tiempo. No es un mal canal de navegación,
pero tiene una particularidad que lo que significaría la obra a realizar para ponerlo en funcionamiento, si uno la compara vis a vis contra los beneficios que la obra tendría, el costo es tan alto que no beneficiaría casi en lo más mínimo a las producciones que quieran salir desde el Canal Magdalena. Es una manera de salir por un lugar que no es el Emilio Mitre, que es el otro canal, el primigenio, cuando comenzó la hidrovía, pero bueno, se utilizaron varios argumentos. Me parece argumentos muy forzados para decir que era conveniente e importante que el Canal Magdalena se hiciera. Uno se dijo que los barcos que vienen desde el sur o que entran a Argentina tienen que pedir permiso a Uruguay para poder seguir circulando. Y en realidad desde hace 30 años la Prefectura Nacional Argentina se ocupa en ese lugar, en la entrada, digamos, a las aguas argentinas, se ocupa de administrar lo que se denomina pontón recalada. En ese pontón recalada es la Prefectura Nacional la que hace los controles de los barcos que ingresen a las aguas argentinas. Y mientras tanto, el puerto de Montevideo, como se dice, van a tener que pedir permiso a Montevideo, no hay soberanía, no es así, solamente puede que algunos prácticos que suben más cerca de Montevideo que de Buenos Aires tengan que salir para poder subir al barco o bajar del barco hasta ese lugar. Por lo tanto, no hay ninguna pérdida de soberanía. Quien controla las aguas territoriales de los dos países es un tratado, que es el Tratado del Río de la Plata, y que por lo tanto le da una zona propia a cada uno de los dos países. Por lo tanto, ahí no hay ninguna posibilidad de que algún barco tenga que irse porque los uruguayos no lo dejan. Es realmente una locura pensar eso. Sin embargo, todavía nosotros estamos dando vuelta con esta hidrovía donde queremos que se haga rápidamente el contrato de concesión, y mientras tanto ya tiene presupuesto el Canal Magdalena, es decir, que en el Senado Nacional se previó una cantidad de fondos suficientes como para llevarlo adelante. Ahora está en la etapa de licitación, ya salió el decreto para eso y seguramente se va a hacer. Lo que creo que no es, si uno lo mira con un lente más crítico, quizás sea un trabajo que le convenga hacer mucho a muchos contratistas de obras, porque es una obra realmente muy importante, que tiene fondos duros de piedra, que tiene una serie de cuestiones que lo hacen muy caro. Por lo tanto, se hace, no le hace mal a nadie, probablemente es necesario que los barcos pasen por un lugar donde hay doble mano, entonces el Emilio Mitre necesitaría tener algún complemento. Pero en esta situación quedó que, lo que le va a beneficiar de alguna manera a los puertos que están situados en Buenos Aires y en Bahía Blanca, van a perjudicar de alguna forma también a los que están en nuestra zona, ¿no? ¿Por qué? Porque acá van a tener que pagar los usuarios, que son los dueños de los barcos, para hacer el transporte, pagar el peaje, mientras que ese otro canal lo paga todo el pueblo argentino porque está en el presupuesto nacional. Y en el desarrollo de esta vía troncal tan importante, ¿no?, como es la hidrovía, ¿cuál sería el límite de profundidad que se puede llegar a alcanzar y qué buques con esa obra puede ingresar a los puertos de nuestra zona para tener un mayor desarrollo y de cargas? Sí, yo creo que el canal navegable troncal, en la época que se inició y se dio lugar a esta obra fantástica, porque en realidad ha traído muchísimas ventajas para la Argentina, ¿cómo explicarte? En principio, se trabajó sobre 26 pies. En 26 pies no se podía prácticamente sacar ninguna embarcación importante. Se daba la necesidad y se llegó a 26 pies, 32, y quizá pueda ser 40 una cifra, digamos, una profundidad adecuada, aunque muy difícil quizá por los costos de llevarse adelante. Las embarcaciones que están entrando ahora al canal con 32 pies, como puede pasar acá en la zona de Rosario, son embarcaciones muy importantes, ¿eh? Una bodega de un barco es casi 10 veces más de lo que carga un camión, mucho más, ¿no? 10 veces más, digo, como
como una cosa aproximada. Por lo tanto, lo que se trataría es de llegar a los 32 pies, mantener las obras necesarias. Hay algunas obras que hay que hacerlas, no es solamente dragar el río. Es importante decir que hay que hacerlo también con mucho cuidado por el medio ambiente. No se draga todo el río en su ancho, sino solamente el canal de navegación, que son unos 100, 110 metros. Por lo tanto, nunca ha habido problemas de cuestiones graves contra el ambiente. Pero bueno, de lo que se trata sí es de mantener una profundidad que alrededor de estas medidas que te acabo de decir alcanzan a ser suficientes como para hacer una navegación permanente y para poder sacar la cantidad de productos y toneladas de productos que se necesitan. Muy importante la pregunta en el sentido de que no solamente los barcos que vienen son más grandes ahora, por lo tanto hay que profundizar un poco más, si se puede, hay que ensanchar un poco más, hay que hacer las obras complementarias, sino que los barcos tienen una capacidad de carga realmente muy grande, muy, muy importante. Y lo que se trata es de no bajar los niveles de tránsito en condiciones beneficiosas desde el punto de vista logístico. Así que esa es una cuestión sobre la que se trabaja. Algunos tienen una idea, otros tienen otra con respecto a cómo se debe estudiar, pero nosotros estamos más o menos convencidos en general de que lo que se hizo en un estudio que se realizó hace 2 años de una empresa que se llama Latino Consult, que fue financiado no solamente por los actores locales de Rosario, sino como la Bolsa de Comercio, etcétera, sino por la CAPIM, por el ENAPRO en ese momento, que trabajó en conjunto con los sectores privados. Es un muy buen programa de trabajo, porque va a permitir no solamente mantener lo que hoy está dragado, sino aumentarlo con todas las precauciones posibles, para que se permita mantener los niveles de navegación y aumentarlos. Bueno, me parece que esa postura, que es la que dice que hay que buscar un dragador privado, que tenga la mayor tecnología, la mayor capacidad. Por otro lado, tiene que sostenerse sin perjudicar el erario público, llamémoslo así, porque son los barcos y los titulares de los barcos que en definitiva después le trasladan al productor los que cobran ese peaje, y no como pasa con el Canal Magdalena, que lo pagaría el Estado Nacional. Esa es otra cuestión. Y creo que ese esquema es muy interesante. Hay que resolver el problema ambiental para que se pueda comenzar a trabajar, porque hay que hacer un acuerdo entre todas las provincias que tienen, por supuesto, parte que ver con el lecho del río, para que se pueda poner en marcha la obra. Así que esa es otra de las cuestiones que estamos esperando. El ente de control y gestión de la vía navegable se llama Ecovina, es un ente que preside un santafesino, que es Abel de Emanuele, que trabaja desde hace bastante tiempo ya, fue uno de los que acompañó a Mario Meoni cuando fue ministro de Transporte de la Nación. Y bueno, probablemente en el edificio antiguo del SENASA, donde estaba funcionando el SENASA, se pudiera poner ahí el ente de control. El ente de control es muy interesante porque no es solamente controlar las cuestiones de profundidad, de posibles accidentes, etcétera, sino también las cuestiones que tienen que ver con el agua, que en muchas poblaciones y en muchas ciudades está generando un problema. Cuando baja tanto, cuando hay sequía, las bombas no sirven, no aguantan el trabajo que tienen que hacer. De manera que esa es otra cuestión muy interesante, que esto se haga. Bueno, pero estamos justo muy en el filo de las elecciones nacionales y esperemos que eso sea, por un lado, que se piense y se decida al menos cuál es la alternativa que se va a utilizar lo antes posible. Por lo que te decía, porque se pierde mucho dinero cada vez que se demora la realización de esto. Nos daría la impresión de que si no hubiera demasiadas disputas y pugnas como las hubo, no sé si vos recordarás, primero hay un grupo ambientalista que está muy en contra de algunas cuestiones del dragado, que se han discutido, se han hecho audiencias públicas, bueno, eso en general se resolvió, pero también hay quienes dicen esto de la soberanía, y lo de la soberanía la verdad que no tiene que ver con los canales de navegación, tiene que ver con otras cosas. Bueno, resueltas esas cuestiones, si pudiera, y también están las visiones que son proclives a
creer que sería una medida beneficiosa estatizar, con una idea muy simple, digamos, que es la idea de que quienes vienen acá se están llevando el trabajo de los argentinos o los beneficios que obtienen los beneficios de la hidrovía. Es real que son empresas multinacionales, las 5 principales que hubo en el mundo son las que están acá, ¿no? Algunas están cambiando, se está alterando el mapa geopolítico de las producciones. Pero bueno, es muy interesante pensar eso porque no habría capacidad en dragas argentinas para poder dragar esos volúmenes, primero. Esa es una cuestión central. Por lo tanto, lo que habría que hacer más bien es permitir el dragado a la empresa grande, que podría ser Yandeñul, que es la que está haciendo ahora, ¿no? Podrían ser los chinos, cosa que tampoco se sabe bien, hay mucho conflicto en torno a eso. Nadie sabe bien qué es lo que va a ocurrir, a quién se le va a terminar dando la concesión, pero está claro que hay que tener todo previsto en el sentido de que la Argentina tiene un principal problema económico. Con eso te quiero cerrar para no aburrirte tanto, porque me parece el principal problema económico es la restricción externa. Si la manera de que entren dólares a la Argentina es que se exporte, y el mayor lugar de exportación de la Argentina es nuestra zona, y fundamentalmente la principal infraestructura es la infraestructura de tipo portuario, de tipo de vía navegable, es la hidrovía Paraná-Paraguay. Por lo tanto, la salida, digamos la entrada de los dólares, permite que la hidrovía muestre un esquema beneficioso, virtuoso. Que digo, que cuando una empresa extranjera hizo una inversión, generó una inversión que significó crear puestos de trabajo. En la zona de San Lorenzo hay más de 20.000 puestos de trabajo, directos o indirectos, vinculados a la navegación y a los ríos, ¿no? Y básicamente a lo que ocurre en ese gran cordón industrial. Así que esa es una cuestión, pero después de eso está, además de los puestos de trabajo, la posibilidad de las exportaciones. Y eso resuelve de alguna manera la restricción externa, que es el faltante de dólares que tiene históricamente la economía argentina cada vez que comienza a funcionar en ascenso. Así que bueno, esa es un poco de las cuestiones, ¿no? Nosotros estamos desde esta región dando estas opiniones. Quizá desde otros lugares son otras las opiniones que predominan, pero lo que hay claramente es que la hidrovía no es solamente para los productos de la agroexportación. Sale gas, hay metaneros, hay auteros en distintos puertos, hay nuevos puertos, hay nuevos proyectos de puertos, hay transporte de litio que se está conformando de alguna manera. Por lo tanto, es muy rápida la respuesta que se tiene que dar, ni bien cambie el gobierno. Ángel, le dejo una pregunta para después de la pausa y que tiene que ver con lo que usted planteó, el tema del cuidado que hay que tener en el desarrollo de este tipo de obras con la relación con el medio ambiente, ¿no? Y todo lo que eso implica. Hacemos una breve pausa en una jornada productiva y continuamos dialogando con el licenciado Ángel Elías.